Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Voces del Periodista. Su servidor Jorge Santa Cruz tiene la muy honrosa encomienda de sustituir en esta ocasión a quien es la directora y la conductora del programa, a Celeste Sáenz de Miera. Muchísimas gracias, como cada tarde de lunes a viernes, por su compañía. Agradecemos a todo el equipo de ABC Radio 760 de AM, Comunicación con Sentido, el apoyo al ingeniero Víctor Melara, al ingeniero Milton Partida, al ingeniero Daniel Gutiérrez Morano, al ingeniero David Hernández y a todos quienes hacen posible lo que Celeste ha denominado un abrazo mediático. También a todos los equipos técnicos de Grupo Radio Turquesa que nos siguen en el sur y sureste de la República Mexicana, en el Caribe, también en el sur de los Estados Unidos, y al de las frecuencias de La Pantera en el norte de la República Mexicana. Hoy tendremos la oportunidad de conversar in extenso, creo que así se dice en latín, o muy extensamente, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Él es parte fundamental de la dirección editorial, del comité editorial de la revista Voces del Periodista, de Voces del Periodista Diario y por supuesto de Voces del Periodista Radio. Maestro, qué placer. Buenas tardes, por acá estamos. Buenas tardes. Pues si no tienen inconveniente, ustedes gentiles amigos y el maestro Sánchez Mena, quisiéramos comenzar con el anuncio que hizo la secretaria de Seguridad Nacional o de Seguridad Interna de los Estados Unidos, la señora Kirstjen Nielsen, en el sentido de que la Guardia Nacional de los Estados Unidos resguardará la frontera de ese país con nuestro México. La señora Nielsen estuvo hace muy pocos días aquí. El maestro Sánchez Mena anticipó muchos de los temas de su agenda y hoy, curiosamente, la ilustre visitante de hace unos días es la confirmadora oficial de la militarización de la frontera sur de los Estados Unidos. Maestro Sánchez Mena, se veía venir, ¿no? Claro. Y bueno, pues se supone que esto forma parte de la campaña en los Estados Unidos del presidente Trump para su reelección. Sí, forma parte de su plataforma de campaña, de todo su aparato de propaganda, al que le está agregando ahora al tema del muro, poner un muro de bayonetas en nuestra frontera, es decir, porque pues el Congreso le está negando recursos para construir el muro y le está pidiendo al Pentágono que ellos construyan el muro porque tienen recursos para hacerlo, pero bueno, pues en este caso, a consecuencia de una marcha de migrantes, ¿sí?, que año con año se realiza, ¿sí?, que es la famosa marcha del Vía Crucis, hay respuesta a esto, hay una respuesta aireada, porque pues bueno, pues lo había venido a negociar la secretaria de Seguridad Interna con las autoridades mexicanas, y se supone que esto molestó tremendamente al presidente Trump de ver que la marcha no se detenía, que la marcha seguía avanzando y anuncia, ¿sí?, la militarización de la frontera, que es lo que da a conocer que ya la concedió el secretario Mattis, secretario de la Defensa, la secretaria de Seguridad Interior. Y después de esto, maestro Rodolfo Sánchez Mena, amigos, se anuncia que esta marcha del Vía Crucis no llegará finalmente a la frontera de México con los Estados Unidos, pero para esto hubo antes un episodio penoso y dramático. Bueno, la secretaria de Seguridad estuvo en contacto con
desde luego con las autoridades mexicanas, con el nuevo director de migración que habíamos anticipado, que es un cargo de seguridad nacional para nuestro país. Juega ese papel y hay que ver la importancia que tiene este cargo por todos estos eventos que estamos viendo, cómo se confirman. Entonces, juega un papel muy importante el nuevo director de migración recién designado, con el secretario de Relaciones Exteriores, desde luego el secretario de Gobernación y todas aquellas dependencias que están alrededor del paso de los migrantes. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Seguridad estuvo en contacto con las autoridades mexicanas para resolver, contener a los migrantes, porque su intención era llegar hasta la frontera norteamericana y pedir asilo político. ¿Por qué piden asilo político? Porque eso es muy importante. Perseguidos. Eso es muy importante. Si aquí tenemos que ver y hacer un pequeño capítulo de cómo se dio el proceso electoral en Honduras, cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Guatemala y el otro país que forma parte, en El Salvador, los tres países que forman el triángulo centroamericano y que son integrantes de esta marcha, pero fundamentalmente hondureños. El grueso de los caminantes del Vía Crucis estaba compuesto por hondureños, porque Honduras es el estado centroamericano que cuenta el país que tiene el mayor conflicto sociopolítico, agravado por un proceso electoral en donde prácticamente se cometió un fraude electoral ahí para imponer al actual mandatario. Sí, la situación en América Central está bastante complicada y no de ahora. Es una crisis que por lo menos tiene ya, ¿qué le gusta, maestro? 30 años, si no es que un poquito más. Desde luego, nuestro país, México, ha hecho un esfuerzo considerable con los países del Triángulo para ir sorteando, para ir cambiando esta circunstancia que se ha venido presentando. Pero en el caso de Guatemala, por ejemplo, en Guatemala sí, es un país prácticamente ocupado por un grupo que tiene el gobierno de parte, entre comillas, de las Naciones Unidas, que es el que maneja este país a partir de las acusaciones de corrupción en Guatemala. Y el gobierno que lo encabeza es un gobierno de corte evangélico. Pero bueno, esta es la circunstancia que vive Guatemala. El Salvador ha tenido una evolución muy lenta, pero finalmente la ultraderecha que había venido dominando y predominando a lo largo desde que se dio el proceso de cambio en todo Centroamérica, finalmente ha retrocedido y la Mara Salvatrucha, que también forma parte de la delincuencia en la región, ha logrado ser de alguna manera contenida, pero esto es parte del conflicto que hace que los migrantes sean expulsados masivamente en la región. Pero este es un tema que se tiene que resolver y que se está buscando que los gobiernos lo atiendan de manera tal que se evite que la gente salga expulsada por la violencia con sus familias y que no tengan que hacer como lo están haciendo todavía hoy, que tengan que venir a buscar refugio en nuestro país y que pidan asilo de acuerdo con las convenciones y las prácticas internacionales, en donde desde luego que ellos tienen derechos y que de protección para sus familias.
Pesó mucho, ¿no? No sé qué piense usted, maestro Sánchez Mena, pesó mucho en el ánimo de las autoridades mexicanas una de las tantas advertencias lanzadas vía Twitter por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que México tenía que hacer mucho para controlar los flujos migratorios, porque México también gana mucho, dice Trump, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, a juicio muy personal, esa advertencia como que movilizó no solo a la Secretaría de Gobernación, no solo a la Policía Federal, no solo al Instituto Nacional de Migración, sino a todo el aparato que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, para tratar de desactivar esta marcha antes de que llegara a la frontera con los Estados Unidos. Si no tienen inconveniente con esto y con otras cosas importantísimas, regresaremos después del corte. Por ejemplo, una de ellas es, ¿por qué Guerrero, un obispo, se pone a negociar con los jefes de la delincuencia organizada? La cosa está muy interesante, pero muy delicada. Volvemos. Muchísimas gracias que siguen con nosotros en Voces del Periodista, su servidor Jorge Santa Cruz, con la honrosa encomienda de sustituir a Celeste Sáenz de Miera, quien es la directora y la conductora de este espacio de información y de análisis. Mire lo que son las cosas. Apenas hace unas horas ayer, en Voces del Periodista Diario, vocesdelperiodista.mx, informábamos que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el general de división, diplomado de Estado Mayor Raúl David Guillén Altúzar, comandante de la 11ª Región Militar, con sede en Torreón, en Coahuila, fue el designado para participar en la Junta de Comandantes Fronterizos México-Estados Unidos de América 2018, la cual se realiza en Tucson, en Arizona, entre el 3 y el 6 del presente mes. La Sedena, o sea, la Defensa Nacional, dijo que el objetivo de la Junta de Comandantes Fronterizos es fortalecer las relaciones bilaterales militares entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mexicanos y de los Estados Unidos de América. La propia Defensa Nacional dijo que en el marco de este evento se expondrán temas, a ver qué le parece, relacionados con las modalidades y rutas de trasiego de armas y drogas, organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza y situación y problemática de los alertamientos aéreos en la frontera México-Estados Unidos y sistema de vigilancia de operaciones aéreas y marítimas. Bueno, esto lo informamos hace unas cuantas horas en Voces del Periodista Diario. Hoy tenemos la confirmación de que la Guardia Nacional de los Estados Unidos se hará cargo de la seguridad a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, la que da con México, por orden del presidente Trump y confirmación de la secretaria de Seguridad Nacional o de Seguridad Interna de aquel país, Kirstjen Nielsen, quien estuvo la semana pasada aquí. Bastante significativo que se haga la Junta de Comandantes Militares de México y Estados Unidos cuando ya se está desplegando la Guardia Nacional norteamericana o estadounidense a la frontera con México, maestro. Estas reuniones no se improvisan, o sea, ya son reuniones que tienen un calendario. Programación. Están programadas. Ahora, bueno, desde luego, en ciencias sociales, en política, pues no hay coincidencias. Sí, aquí hay una coyuntura y esta coyuntura
pues bueno, pues viene a confirmar una situación en donde precisamente el problema, los problemas que presenta la relación bilateral con los Estados Unidos, pues se ha agudizado porque se ha encontrado una forma común, una forma negociada, una forma diplomática, un acuerdo para llevarlo a un buen término. El presidente Trump acaba de decir en su planteamiento de que habría que incorporarle al TLC una cláusula de seguridad. Si esto es posible que se hiciera y dentro de ello, bueno, pues se buscara este tipo de acuerdos. Pero si yo repito aquí que esta reunión pues está dentro de este ambiente, y en este ambiente crispado, en este ambiente tenso en la frontera México-norteamericana, desde luego después del reciente ataque que desde el punto de vista de un especialista en estos temas en Tamaulipas lo ven como una derrota de la Marina por el ataque sufrido a los marinos en Tamaulipas, por 11 heridos gravemente con armas de alto calibre como es una Barrett 50 capaz de perforar los principales, los blindajes de los vehículos de la Marina, pues prácticamente llegó a acercar la base con la que pretendían apoyar al operativo de sus marinos, y eso condujo a movilizar un helicóptero artillado que aquí nuevamente se presenta una situación desafortunada en donde muere una familia y que hay una controversia. La Marina dice que no atacó al vehículo, y los peritajes que hay y la información, es decir, el toldo del vehículo Buick marca 5 o más impactos de alto blindaje, del calibre que usa el ejército en su helicóptero, ¿sí? De este helicóptero artillado, pero además con un agravio todavía mayor, en donde el propio abogado defensor de la Marina, el señor Juan Vázquez, Juan Velázquez, dice que, bueno, pues procesa a las víctimas, dice que son víctimas de la avaricia, que hacen estas reclamaciones porque quieren cobrar millonarias indemnizaciones, porque así lo hacen todos los que presentan el síndrome de víctimas, porque se quieren presentar para cobrar por el pago de esta familia. Entonces, bueno, pues aquí hay una indignación por parte de toda la sociedad tamaulipeca, de muchos mexicanos que ven en esto pues una agresión a una familia que requiere, pues desde luego, primero pues hacer una investigación imparcial y determinar si se trató realmente de un fuego cruzado, como arguye uno de los comunicados de Marina, o si definitivamente no tuvo que ver la Marina en este suceso tan lamentable que es la pérdida de 2 niños y de su esposa, de este tamaulipeco en este ataque tan violento, ¿sí? El día a horas de que la Secretaría de Seguridad se presentaría en México. Claro, yo ofrezco una disculpa porque
por momentos me concentré o me he concentrado en el teléfono celular. Pero ¿por qué lo hago? Porque busco una nota que ya tengo aquí también publicada por Voces del Periodista, en el sentido de que la Ley de Seguridad Interior no es solo para los militares, es para el Estado, y que esta ley impone responsabilidades a todas las autoridades responsables de la seguridad pública, según declaró el 26 de febrero pasado el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Ahora, también publicamos en Voces Diario, en Voces del Periodista Diario, hace muy pocos días, que el general secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, dijo que los militares no pidieron la Ley de Seguridad Interior y que piden que se les dé en realidad una ley que establezca qué pueden hacer ellas, las Fuerzas Armadas, y qué no. O sea, seguimos con lo mismo a pesar de tantas muertes y bajas como las que acabamos de narrar en voz suya en Tamaulipas. Sí, aquí estamos frente a una situación. Sí, es importante que estas declaraciones que dio el secretario lo hace en el contexto de la presentación de un libro, entre comillas. No sabemos si se va a presentar o no el libro finalmente editado, que es de un particular, que es de un empresario, y ese empresario pues es un señor que se dedica a blindar autos y que además tiene un diario mexicano, edita mensualmente una página, presenta un documento de esta misma empresa sobre cuestiones militares, preferentemente sobre el ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Documento que el día que se presentó también en este diario mexicano estuvo representado dos subsecretarios, uno de la Defensa y otro de Marina, para realzar, para hacer evidente este documento. Pero ahí hay una cuestión muy importante. ¿Para qué se presenta este documento? Se presenta para argumentar que nuestro ejército ocupa el 33º lugar en el mundo, con un 23% del Producto Interno Bruto, y hay una campaña para cambiar nuestro ejército de paz a un ejército bélico, o sea que el paradigma de nuestro ejército se transforme y sea un ejército, crezca, se transforme, y con el 2% del Producto Interno Bruto nos vayamos a un ejército de carácter bélico y que ocuparía el 10º lugar en el ranking mundial. O sea, quieren, según esto, lo que nos explica el maestro Rodolfo Sánchez Mena, convertir al ejército mexicano no en un ejército defensivo, sino en un ejército ofensivo. Bueno, vamos a un corte. De regreso comentaremos esta nota que dio el general secretario Salvador Cienfuegos el 28 de marzo, aquí la tenemos en Voces Diario, durante la presentación de un libro donde dice el general secretario que él ha visto que el ejército participa en labores de seguridad o en labores policíacas en países de Europa, y tenemos pendiente el tema de Guerrero, donde un obispo se va a negociar con jefes de la delincuencia organizada. Esto es Voces del Periodista, es Jorge Santa Cruz sustituyendo a Celeste Sáenz de Miera. Nosotros volvemos. Amigos de Voces del Periodista, que siguen con nosotros en esta emisión. Es su servidor Jorge Santa Cruz, en suplencia de la directora, la conductora del programa de Celeste Sáenz de Miera. Estamos conversando con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, quien es una persona que se ha especializado en el periodismo de investigación y sobre todo en temas de seguridad nacional y de inteligencia.
Les decíamos que el pasado 28 de marzo, en Voces del Periodista Diario, publicamos una nota con declaraciones del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el sentido de que los militares no pidieron la Ley de Seguridad Interior. Esta nota, que fue muy breve, señaló el 28 de marzo pasado que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, afirmó que los mexicanos tenemos un ejército sui generis, único, que viene del pueblo y que sirve al pueblo. Tras la presentación del libro Numeralia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en el siglo XXI, Otra Visión, obra realizada por Arturo Ávila Anaya, presidente del IBN Industrias Militares, que se presentó en la biblioteca del Centro Militar de las Ciencias de la Salud, el general Cienfuegos reconoció el trabajo del autor, su disposición y determinación para hacer este libro inédito. Luego mencionó, y yo quisiera que ustedes y el maestro Sánchez Mena escucharan con mucha atención, no porque no lo hagan antes o después de esto, mencionó el general secretario que durante su viaje por Europa se sorprendió al ver que las policías de algunos países estaban acompañadas de los ejércitos y que es común ver esos escenarios en España, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, y ellos mismos están conociendo cómo se ha hecho en nuestro país. Luego de escuchar al autor, Cienfuegos Cepeda indicó, en su opinión muy personal, que la tendencia es usar el potencial de las Fuerzas Armadas para que el Estado responda en su orden interno. Por ahí va a ser el camino. Manifestó que con excepción de Canadá, Argentina y Estados Unidos, el resto de los países del continente americano utilizan a sus Fuerzas Armadas para mantener el orden interno. Ojo, esto lo dijo el secretario de la Defensa el día 28 de marzo. Hoy el presidente Trump de los Estados Unidos está enviando ya a la Guardia Nacional a la frontera con México. Y luego el general Cienfuegos dijo, tenemos una falta legal que nos dé la capacidad, pero sobre todo a la sociedad, para saber qué podemos hacer las Fuerzas Armadas. Hoy es muy difícil cumplir con esta misión. Hoy los delitos son de otro nivel, de otra importancia. Involucran a muchas personas y hasta familias, evocando lo que pasó en Tamaulipas, y nosotros estamos sin un marco legal. Recordó que una ley de seguridad interior que hoy está en la Suprema Corte para analizar algunos señalamientos que se han hecho por parte de quienes no están de acuerdo con él, efectivamente existe, pero el general Cienfuegos dijo, nosotros no pedimos una ley de seguridad interior. A ver, esto es todo un galimatías, pero lo que sí no es un galimatías, que son cosas concretas, es que el estado de Tamaulipas está prácticamente en poder de los narcos y que en Guerrero un obispo se va a negociar ante la capacidad, ante la falta de capacidad del Estado mexicano de hacer prevalecer el Estado de Derecho en Guerrero, ¿no? ¿Cómo ve todo esto? Es de lo más interesante todo esto, porque, bueno, pues paso a paso. Si las declaraciones del secretario de la Defensa se dan en medio de un proceso de cambio, viene un cambio muy importante en México, va a haber elecciones federales, va a haber un nuevo gobierno y pues desde luego pues el cambio pues, va a involucrar a todas las áreas y no dudo que esto tenga consecuencias también en las propias Fuerzas Armadas, en nuestro ejército, en la Fuerza Aérea y en la Marina Mexicana. Y ojo, si el libro que se presentó allí por parte de este empresario, allí en la biblioteca del Centro Militar de Ciencias de la Salud, pues se refiere nada más al ejército y a la Fuerza Aérea.
deja por fuera a la Armada de México. Ahora bien, si esto, pues, todas estas cuestiones pues tienen un significado. El mensaje del secretario sí va en varias direcciones. Una, el contexto, desde luego, es el ataque a la familia en Tamaulipas, que afecta a la Marina. La Marina hasta este momento se había mantenido al margen de las acusaciones de atacar a los civiles. Sí, hasta este momento no había señalamientos expresos. En este momento, después de este hecho en Tamaulipas, bueno, pues ya tenemos ahí a la Marina en esta circunstancia. Pero el ejército carga pues con 2, 3 situaciones muy complejas, muy difíciles, que no se van a presentar en esta situación y que pesan en tribunales internacionales y que preocupa desde luego al general secretario, y por eso es de la inquietud que tiene de tener un marco jurídico presente para que puedan actuar las Fuerzas Armadas. Eso es a lo que se refiere. Ahora, lo que significan las Fuerzas Armadas y que acompañen en Francia, que acompañen en Alemania, ¿sí? Estos países no tienen producción de narcotráfico como sucede en México. La gente de Alemania no necesita sembrar amapolas ni verse sometidos a situaciones de expulsiones masivas, ni sus candidatos son muertos en la temporada electoral. ¿Sí? Son contextos diferentes de actuación de sus Fuerzas Armadas y de acompañamiento a las policías. Es otra evolución y tenemos que verlo de esa manera. En lo que refiere a América Latina, América Latina está en un proceso de definición de su seguridad hemisférica, ¿sí? Y el hecho de que los ejércitos acompañen a los policías en el combate al narcotráfico, esto es consecuente o es consecuencia de la guerra contra el narcotráfico que ha conducido los Estados Unidos en toda la región. ¿Sí? No sucede en Canadá, no sucede en Francia, en los Estados Unidos, y en Argentina. Argentina no es hasta el momento un centro productor de drogas, ¿sí? Los demás países de América Latina lo son, y entonces, pues por eso es esa exclusión que estamos viendo y es el escenario que nos presenta de manera muy puntual el señor secretario de la Defensa. Ahora bien, el planteamiento de convertir a nuestro país en una potencia militar, bueno, pues eso es un cambio, como señalo, un cambio de paradigma de nuestro ejército, de un ejército de paz, en un ejército bélico, en una potencia bélica, convertir a nuestro país en una potencia bélica, pero eso tiene que ver con una serie de cambios que se están dando en todo el escenario internacional y de los compromisos que tiene nuestro país, y ya veremos, porque quitarle al Producto Interno Bruto más del 1%, pues significa restarle recursos a los demás programas, pero ya lo veremos en su oportunidad. Pero por el momento no deja de llamar la atención que efectivamente en el caso de las Fuerzas Armadas requieren de otros recursos, como ya se está previendo con el traslado de parte de la industria militar a Puebla, que se están construyendo nuevas instalaciones en Puebla y que la Secretaría de la Defensa tiene un programa de producción de sus propios requerimientos de armamento, de producción de equipo militar, etcétera. Pero, es decir, esto apunta hacia adelante, pero tendrá otro tipo de requerimientos de nuestras Fuerzas Armadas.
Maestro Sánchez Mena, ¿el narcotráfico será utilizado como un arma de guerra? ¿Es un arma de guerra? Desde luego, ¿sí? No es un tema policíaco, ¿sí? Muchos lo enfocan como un problema de orden policíaco en donde tienen que atenderlo exclusivamente con policía. Esto es un problema de orden, es un arma de guerra, es un asunto táctico de guerra, y así se presenta, y tenemos que verlo con esa característica, cómo se presenta en nuestro país en este momento, justamente como lo vamos a ver y en su evaluación en el caso de Guerrero. Muy bien, pues tenemos esa evaluación pendiente. Guerrero y Tamaulipas, muy cantadas las dos evaluaciones, pero es que el tema da para tanto que muchas veces cubrimos un tema, un subtema y dejamos el otro. Después del corte, vamos a la conclusión con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros en Voces del Periodista Radio, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena y su servidor Jorge Santa Cruz, en suplencia de la directora y conductora del programa de Celeste Sáenz de Mera. Maestro Sánchez Mena, ya en la conclusión, la derrota que se le atribuye en algunos círculos de inteligencia a la Secretaría de Marina frente a la delincuencia organizada se da en Tamaulipas, un estado codiciado, ¿no?, por los tejanos, desde siempre. Sí, si hacemos una evaluación rápida de en qué situación se encuentra Tamaulipas, pues vamos a encontrar con que la presencia del ejército, la presencia de la Marina, como es en este caso, en este momento, si la Marina está a cargo de la seguridad del estado de Tamaulipas, tiene 3 zonas navales Tamaulipas, y bueno, aún así la belicosidad, la capacidad de ataque, la agresividad de los cárteles por el valor que tiene geoestratégico Tamaulipas. No hay que olvidar que los puertos son puntos de entrada y salida, tanto de ingreso de material para producir sustancias, para producir productos de droga sintética, como para la salida de la droga, pero también de entrada de armas, ¿sí? México no nada más tiene producción de droga para los Estados Unidos, sino para, es decir, los cárteles son cárteles transnacionales de la droga y abastecen mercados internacionales, porque hasta allá llega la producción de droga de nuestro país. Bien. Pero entonces la situación de Tamaulipas pues es una situación compleja que requiere un cambio completo de la estrategia y hacer un punto, parar y hacer una reflexión severa de hasta dónde hemos llegado con esta circunstancia de que la Federación se haga responsable por completo de lo que sucede en cuanto a seguridad del Estado, porque esa entidad pues depende por completo de lo que haga la Federación. De lo contrario, pues sería un Estado en manos por completo del narcotráfico, y la población no tendría más protección más que, pues no, estaría en manos completamente del narcotráfico. Es muy grave, ¿no? Porque de los últimos gobernadores que ha tenido Tamaulipas, 3 están relacionados con tráfico de drogas: Tomás Yarrington Rubalcaba, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores. Pues son 3 de los últimos 4. Pues sí, y bueno, pues no contamos más, pues porque de ahí nos podemos ir para adelante, todavía no tenemos esa capacidad de adivinación, pero pues la mayor parte de ellos pues ahí están en ese juego, ¿no?
Ahora, hay que ver si con la militarización de la frontera sur de los Estados Unidos se le cierra la llave a la exportación de armas de ese país al nuestro, ¿no? Pero pues el señor Trump se ha visto siempre partidario de la Asociación Nacional del Rifle, o sea, se ha puesto de parte de los fabricantes de armas. No, ese es otro escenario. Es decir, cuando tengamos oportunidad vamos a ver cómo, cuántas armas tiene por familia en los Estados Unidos y quienes manejan arsenales completos en familias y el número de muertos en los Estados Unidos, bueno, pues ya supera en este momento al número de muertos que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense. Entonces, pues ahí el ataque que tuvieron los militares fue con una barra 50 y eso entran por la frontera y no lo van a detener con la Guardia Nacional. Eso sí es de predir, no se necesita tener capacidad de adivinador para decir que van a seguir entrando las armas por la frontera. Sí. Pero vámonos a Guerrero. Vámonos a Guerrero, sí. Guerrero es el primer productor de droga del país en este momento, debido a un cambio muy importante, a una decisión de carácter geoestratégica. Afganistán era el centro productor más importante de opio del mundo, hasta que ese mercado lo estuvo dominando por una buena temporada la CIA, cuando entraron las fuerzas aliadas a este país después del S-11. Y mediante una decisión militar de orden geoestratégico, la producción de opiáceos se trasladó a Guerrero para producir heroína blanca, y ahí en Guerrero pues se elevó de la noche a la mañana la capacidad productora, porque antes esto pues era una región la que lo hacía, que era el famoso triángulo de oro que teníamos en Sinaloa, Durango y Coahuila. Sí, pero esto pues ya quedó en la historia y Guerrero se convirtió hoy en el primer centro productor de heroína del mundo, ocupa el tercer lugar después de Afganistán y después de Myanmar, según datos sostenidos de Naciones Unidas, confirmadas en 2018 y 2017, ahí están los datos publicados ya por Naciones Unidas. Y entonces, en consecuencia, 12 grandes grupos organizados se disputan la producción de oro blanco, pero no nada más oro blanco. Si tomemos en cuenta, y vuelvo a insistir, que Guerrero es un gran productor de oro amarillo y que también produce uranio. Eso es muy importante porque hay una narcominería muy importante en Guerrero y que hace que el oro pues también se convierta, el oro amarillo sea objeto también de codicia y de violencia en toda la región, y que por lo que en este momento el mayor número de muertos, candidatos y de presidentes municipales de todo el país se haya concentrado principalmente en Guerrero, después Veracruz y en ese orden más o menos también el Estado de México y otras entidades. Por eso un obispo católico negocia, ¿no?, con narcotraficantes pidiéndoles que le paren. El obispo es muy importante, el obispo Rangel. El obispo Rangel, él es michoacano de origen, franciscano, ¿sí? No es un cura seglar. Él estaba destacado primeramente en Tierra Santa. De Tierra Santa llegó a Hidalgo y de Hidalgo el Papa lo trasladó a Apatzingán, a Chilpancingo, porque consideró, y así lo plantea el propio obispo, por la violencia que hay en la región, ¿sí? Entonces el obispo se fue a la capital de Guerrero,
que es uno de los polos más importantes de violencia, y a unos cuantos kilómetros la principal zona productora de amapola. Entonces, pues es muy importante considerar que en Guerrero hay que destacarlo así en el análisis. Es un centro, es un enclave productor de droga, de heroína blanca, por una decisión de carácter estratégico, de orden militar, pero que esto puede revertirse en un momento dado y generar un conflicto para quienes tomaron esa decisión, y me refiero a los Estados Unidos, si entrara en disputa con otros grupos poderosos, como me refiero a posiblemente a las tríadas chinas, poderosos grupos del narcotráfico internacional, o por ejemplo la mafia rusa u otros grupos de igual poder, y que disputaran el control de Guerrero, y eso generaría un conflicto muy importante de seguridad para los Estados Unidos y desde luego para nuestro país. Que valdría la pena, maestro Sánchez Mena, tratar esto específicamente en otro programa. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles 4 de abril de 2017. Muchas gracias. Es muy importante que platiquemos de este acuerdo electoral, que juega un papel muy atractivo, pero desde luego el primer nivel de análisis es el que platicamos y que nos lleva al segundo nivel, claro, que es el de electoral. Es el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Muchas gracias. Al contrario, tenemos 5 pases dobles, gentiles amigos de Voces del Periodista, para asistir el martes 10 de abril, o sea, el martes de la próxima semana, a las 18 horas 6 de la tarde, a la obra Afuera, reconstrucción de una obra, en el Teatro El Galeón. El teatro está ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número, junto al Auditorio Nacional, muy cerca de la estación auditorio de la línea 7. Esta obra trata de un grupo de actores que construyen una estructura escénica donde lo establecido ya no es una fórmula exitosa, durante el ensayo de una obra de la que tienen una vaga idea. Y antes de irnos, no sé más o menos cuánto tiempo tengamos, ya nada, ¿verdad? Solamente agradecer a nombre de Celeste Sáenz de Miera, de nuestro productor y director general Maurice George, el que nos hayan acompañado este miércoles en Voces del Periodista. Les deseamos una excelente tarde, muy calurosa y muy buena tarde a todos en México.